Buenas tardes, mi nombre es Julie Cortés Varela, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, me encuentro en el SEAD José C. Gómez. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre el decreto 948 de 1995 que hace referencia al Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. Capítulo 1. Contenido, objeto y definiciones. El presente decreto contiene el Reglamento de Protección de Control del Aire, al alcance general aplicable en todo territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, el control y atención de episodios por contaminación del aire. Generación por fuentes contaminantes fijas, móviles, de las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de emisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las emisiones de ruido, olores ofensivos. Se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control de vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. El presente decreto tiene como objeto definir el marco de acciones y mecanismos administrativos que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionadas por emisiones de contaminantes químicos físicos del aire, a fin de mejorar la calidad de vida de la población para procurar su bienestar bajo el principio del desarrollo sostenible. Capítulo número 2. Disposiciones generales sobre las normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Son contaminantes de primer grado aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de emisión, tales como el ozono troposférico, topoquímico y sus precursores como el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y de plomo. Son contaminantes tóxicos aquellos que son emitidos de forma rutinaria o de manera accidental. Pueden causar cáncer o enfermedades agudas de efecto de nacimiento o mutaciones genéticas. Y los contaminantes de segundo grado son los que, sin afectar el nivel de emisión, generan daño a la atmósfera, como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones contaminantes que, aun afectando al nivel de emisión, contribuyen especialmente al agravamiento del efecto invernadero o climático global. Capítulo número 3. De las emisiones contaminantes. Estas se clasifican en fuentes contaminantes, que son las fuentes de contaminación atmosférica, son fuentes fijas o fuentes móviles. Las fuentes fijas pueden ser puntuales, dispersas, aéreas o de fuente. Las fuentes móviles pueden ser aéreas, terrestres, fluviales o marítimas. La combustión de aceites o lubricantes de desecho. El Ministerio de Ambiente establece los casos en los cuales permite el uso de aceites lubricantes de desecho en hornos o en calderas de carácter comercial o industrial como combustible y las condiciones técnicas bajo las cuales se realiza esta actividad. La prohibición de crudos presados. Se prohíben estos crudos de azufre superiores a un 1.7% de peso como combustibles de caldera u hornos de establecimiento de carácter comercial, industrial o de servicios a partir del 1 de enero del año 2001. Capítulo 4. De las emisiones contaminantes de fuentes móviles.
Artículo 36. Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes visibles, no por vehículos a motor activados por cualquier o no por visibles o no por vehículos a motor activados por cualquier combustible que ingieran los respectivos estándares de emisión vigentes. Artículo 37. Sustancias de emisión que son controladas en fuentes móviles terrestres. Se prohíbe la descarga de aire por parte de cualquier fuente móvil en concentraciones superiores a las previstas en las hormonas de emisión de contaminantes tales como monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas y otros que en el Ministerio del Medio Ambiente determine como cuando las circunstancias así lo ameriten. Artículo 38. Emisiones de vehículos con diésel. Se prohíben emisiones visibles de contaminantes de vehículos activados por diésel que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verifica mediante mediciones técnicas que permiten su comparación con los estándares vigentes. Capítulo número 5. De la generación y emisión de ruido. Controla emisiones de ruido. Están sujetos a las restricciones y control de todas las emisiones que sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. Las regulaciones de ambiente tendrán por objeto la prevención y control de emisiones de ruido urbano, rural, doméstico y laboral que trasciendan al medio ambiente o al espacio público. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los estándares aplicables a las diferentes clases y categorías de emisión de ruido ambiental y a los lugares donde se genera o se producen efectos, así como los mecanismos de control y medición de niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y el espacio público. Capítulo número 6. Nos habla acerca de las funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire. Estas son las funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación de aire, como lo dice en el artículo 65, que nos habla acerca de la Política Nacional de Prevención y Control de Contaminación. Nos fija una norma nacional de calidad del aire, establece normas ambientales mínimas y los estándares de emisiones máximas permisibles provenientes de toda clase de fuentes de contaminantes de aire, dictar medidas para restringir las emisiones de la atmósfera de sustancias contaminantes para establecer el medio ambiente del deterioro por dichas emisiones, definir y modificar y ampliar la lista de sustancias contaminantes del aire en un uso restringido o prohibido, declarar en efecto la autoridad ambiental, comprende el área afectada, los niveles de prevención de alerta y emergencia, adoptar las medidas que correspondan, fijar los estándares tanto de emisión de ruido como de emisión ambiental, fijar normas para la prevención y control de la contaminación del aire por prevención de área manual o agroquímicos por sus quemas abiertas y controladas en zonas agrícolas o la ocasionada por cualquier actividad agropecuaria, establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de actividades mineras, industriales y de transporte en general de las ocasionadas por toda la actividad o servicio público o privado, definir y regular métodos de observación y seguimiento constante de medición y evaluación de control de los fenómenos de contaminación de aire, así como los programas nacionales necesarios para la prevención y el control del deterioro de calidad del aire, homologar los instrumentos de medición y definir la prioridad y los procedimientos técnicos de la evaluación de la contaminación del aire que utilicen las autoridades ambientales,
fijar factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retributarias compensatorias por contaminación e imponer las medidas preventivas y las sanciones con la Comisión de Infracciones de Asuntos que tienen competencia en lo que se asuma la prevención de otras autoridades ambientales. Capítulo número 7. Permisos de emisión para fuentes fijas. La autoridad ambiental concede mediante un administrativo para que una persona natural, jurídica, pública, privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad o industria o establecimiento que origina estas emisiones. Los permisos de emisión, por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para lo otorgado o que ameriten la declaración de niveles de prevención en alerta o emergencia. Capítulo número 8. Mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles. Los requisitos y condiciones del mismo serán determinados por el Ministerio de Ambiente. Para la importación de vehículos con diésel se requiere una certificación que cumpla con normas sobre emisiones, opacidad o turbo de carga establecidas en el artículo 38 de este decreto. La importancia de vehículos diésel con carrocería requiere certificación que la orientación y especificaciones del tubo de escape cumple con las normas. Para que la circulación de vehículos automotores se requerirá, además de una certificación del cumplimiento de las normas de emisión en condición de marcha mínima o ralentí o de opacidad, según los procedimientos y normas que las condiciones que ha puesto el Ministerio del Medio Ambiente, la autoridad competente y las autoridades de policía podrán exigir dichas certificaciones para los efectos de control y contaminación. Las fuentes móviles que podemos encontrar son automóviles, camiones, buses, motos, aviones y entre otras. Capítulo número 9. Medidas para la atención de episodio de contaminación y plan de contingencia para emisiones atmosféricas. Parágrafo primero. La autoridad ambiental competente podrá tomar según la naturaleza del episodio y con el fin de controlarlo y enfrentarlo todas o algunas de las medidas previstas para cada nivel. Segundo, los Ministerios de Gobierno de Salud y Medio Ambiente establecerán conjuntamente mediante la resolución las reglas y acciones de políticas necesarias para la aplicación de medidas de atención de episodios de contaminación de que trata este artículo, con el Sistema Nacional de la Prevención de Desastres y Atención a Emergencias. Capítulo número 10. Vigilancia y control para el cumplimiento de las normas para las fuentes fijas. Parágrafo 1. El Ministerio del Medio Ambiente producirá y editará un formulario único nacional informe de estado de emisiones, el cual deberá ser llenado y presentado oportunamente ante la autoridad ambiental competente para otorgar las licencias de permisos correspondientes, por la persona responsable de la emisión o por su representante legal. El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la información suministrada y veraz será
confidencial y fidedigna. El juramento se considerará prestado con la sola presentación de la declaración. Cualquier fraude o falsedad declara por juez competente en la información suministrada a las autoridades o la grave inexactitud de la misma. Dará lugar a la indisposición de las sanciones previstas por la ley y los reglamentos, sin prejuicio de las sanciones penales que proceden por falso testimonio, falsedad de documento público o por la comisión de cualquier otro delito a través de los anexos. Segundo, quienes presenten oportunamente su declaración del informe al estado de emisiones, siempre y cuando aporten información fidedigna y verificable, tendrá derecho por una sola vez a una reducción equivalente del 50% en las multas a que haya lugar por la falta de permiso o autorización vigentes para la emisión de contaminantes al aire o por incumplimiento de las normas estándares. Tercero, la omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del informe del estado de emisiones acarrea la suspensión hasta 1 año de las actividades de obras o trabajos causantes por emisiones atmosféricas, el cierre por el mismo tiempo de la suspensión del respectivo establecimiento industrial o comercial y multas diarias equivalentes a un salario mínimo mensual vigente por cada día retardado. Cuarto, una base de datos que será utilizada como fuente oficial de información para todas las actividades y acciones que se emprendan y las medidas administrativas que se tomen en relación con los fenómenos contaminantes del aire. Y quinto y último, será obligatorio para los titulares de permisos de emisión atmosférica la actualización cada 5 años del informe de estado de emisiones. Mediante la presente el correspondiente formulario, cada renovación de un permiso de emisión atmosférica requerirá la presentación de un nuevo informe de estados de emisión que contenga la información que corresponda al tiempo de presentación. Las autoridades ambientales competentes tendrán la obligación de mantener actualizada la base de datos con la información pertinente. Capítulo número 11. Medios y medidas de policía y regímenes de sanción. Las autoridades ambientales ejercerán las funciones de policía que les atribuye a la Ley 99/1993 y en virtud podrán adoptar las medidas que se utilizan los medios apropiados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto. Artículo 118. De las sanciones para vehículos automotores. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales por vehículos automotores de servicio público o particular se impondrán por las autoridades de tránsito respectivas las siguientes sanciones. Primero, multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios. 2. Suspensión de la licencia de conducción hasta 6 meses por la segunda vez, además una multa igual a la prevista en el numeral 1. Si el conductor fuere el propietario del vehículo, también se le cobraría. Tercero, revocatoria o caducidad de licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista como en el numeral 1, si el conductor fuera el dueño del vehículo. Cuarto, inmovilización del vehículo, la cual procederá sin prejuicio de la imposición de las otras sanciones. Capítulo 12. Participación ciudadana en el control de contaminación atmosférica. Artículo 136. Del derecho a la intervención de los ciudadanos en los trámites para el otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas, todo ciudadano podrá hacer uso de cualquiera de los instrumentos de participación ciudadana previstos en el título de la Ley 99/1993. Toda persona que conozca de algún hecho que pueda ser constitutivo
de una infracción al presente decreto podrá solicitar al defensor del pueblo o a su gente en la localidad respectiva o a las autoridades ambientales competentes que inicien las actuaciones e investigaciones pertinentes. Artículo número 13. Disposiciones finales. Artículo número 137. Régimen de transacción. El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante la resolución de nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y móviles y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por este decreto. Mientras el Ministerio del Medio Ambiente dicta las normas estándares para fuentes fijas, en ejercicio de las competencias se disponen según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes las normas y los estándares establecidos en los artículos 31, 32, 33, 38, 39 del 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, del 60 al 68, del 70 al 79, con excepción del inciso final de su parágrafo 2, 80, 81, 84, 85, 87 y 89 del decreto 2 de 1982. Artículo 138. Vigencia y el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga el decreto 02 de 1982, salvo sus artículos que a continuación transitoriamente vigentes al tenor de lo dispuesto en el artículo precedente. El decreto 2206 de 1983 y demás disposiciones que sean contrarias. Muchas gracias.